sí, desde ayer. Y vamos a comenzar un nuevo capítulo. El tema 9 o capítulo 9. ¿Se ve bien la pantalla, chicos, por favor? ¿Se pueden sí, doctora. Listo, muchas gracias. Bueno, vamos a ver un tema que sería la introducción, bueno, como un preludio al estudio de los ácidos nucleicos. Estaríamos comenzando a estudiar el último grupo de biomoléculas. Y hemos estudiado a los carbohidratos en todas sus clasificaciones de monosacáridos, disacáridos, polisacáridos, dentro de los polisacáridos, los homopolisacáridos, los heteropolisacáridos, etc. Hemos estudiado luego los lípidos. Hemos visto lípidos simples, compuestos y derivados. Hemos hecho una introducción al estudio de las biomembranas en atención a que los lípidos son componentes muy importantes de la estructura de las membranas celulares. Luego hemos estudiado los aminoácidos como preludio al estudio de las proteínas. Hemos estudiado las proteínas en sus distintos niveles estructurales. Luego hemos visto la dinámica y función de las proteínas. Y hemos pasado al estudio de un tipo especial de proteínas que son las enzimas. Hemos visto las 3 propiedades características de una enzima, el poder catalítico, hemos visto la especificidad de acción y hemos visto también la regulación. Hemos visto la teoría del estado de transición como explicación de cómo las enzimas aceleran las reacciones. Hemos visto la ecuación de Michaelis-Menten, hemos visto cómo la ecuación de Michaelis-Menten nos ayuda a comprender la importancia de los parámetros cinéticos que son Km y velocidad máxima. Luego hemos visto finalmente el capítulo de regulación enzimática. Hemos visto cómo actúan los inhibidores y hemos visto qué es la biorregulación. Empezando con el último grupo de biomoléculas, como les decía, vamos a estudiar a los nucleótidos. Los nucleótidos son los componentes monoméricos de los ácidos nucleicos, por eso he puesto esta figura aquí del DNA, pues tienen estructuras muy particulares formadas por azúcares, bases nitrogenadas y grupos fosfato. Vamos a ver la primera parte del tema de ácidos nucleicos, nucleótidos y nucleósidos. Los nucleótidos se consideran sumamente importantes, bueno, todas las biomoléculas son importantes, pero en el sentido de que constituyen las unidades monoméricas de los ácidos nucleicos de la célula. Es decir, tanto el RNA como el DNA están formados por la unión de nucleótidos. Así como habíamos visto que los monosacáridos son los monómeros de los oligo y polinucleótidos, hemos visto también que los aminoácidos son los componentes monoméricos de las proteínas, pues ahora vamos a estudiar a los nucleótidos como componentes monoméricos de los ácidos nucleicos DNA y RNA. Su estudio es importante puesto que el DNA y el RNA son biomoléculas de enorme importancia para la célula. Estos ácidos nucleicos determinan lo que es y lo que hace una célula viva. Los nucleótidos, sin embargo, no se resume su función a ser los componentes monoméricos de los ácidos nucleicos, que es una función muy importante, pero no se resume solo eso, sino que también los nucleótidos por sí mismos cumplen otras funciones importantes en la célula. Por ejemplo, los nucleótidos sirven como almacenamiento de energía para uso futuro en reacciones de transferencia de fosfato. Estamos hablando del ATP. El ATP es un nucleótido. Entonces, esta es la moneda energética, es la molécula que almacena energía para uso posterior en reacciones donde necesiten energía. Los nucleótidos también forman parte de varias coenzimas importantes. ¿Recuerdan cuando hemos visto enzimología? Las coenzimas, el NAD, el NADP, FAT, coenzima A, en esencia son nucleótidos y cumplen funciones de colaborar en dos grupos importantes de enzimas, ¿verdad? Y hemos dicho en las oxidorreductasas y en las transferasas. Los nucleótidos también sirven como mediadores o actúan como segundos mensajeros en eventos de señalización intracelular, que es de gran importancia. Un mensajero secundario intracelular, ¿no? Secundario importantísimo es el AMP cíclico, que lo vamos a ver en este tema. En realidad el AMP cíclico es un derivado de este otro nucleótido, el AMP, adenosín monofosfato, que se forma a su vez a partir del ATP.
Entonces, algunos mensajeros secundarios de quién, de las hormonas, ¿no? Son precisamente estos segundos mensajeros, son nucleótidos. Estamos viendo, ¿verdad?, que los nucleótidos cumplen funciones por sí mismos también. Los nucleótidos también participan en la biorregulación, actuando como efectores alostéricos. En el anterior capítulo al terminar vimos, ¿verdad?, que un efector alostérico de la fosfofructosinasa 1, por ejemplo, era el AMP y el ADP. Entonces, cumple muchísimas funciones más allá de ser solo componentes monoméricos de los ácidos nucleicos. Entonces, hablemos de los nucleótidos. ¿Cómo es la estructura de los nucleótidos? Los nucleótidos tienen 3 componentes químicos. Un grupo fosfato, un azúcar, un grupo fosfato que vamos a simbolizarlo de aquí en adelante, y en todos los libros está así como P. Un azúcar que se simboliza como S de la letra griega, palabra griega sugar, y una base nitrogenada como B, o sea, P, S y B. La estructura es más o menos así, no más o menos, la estructura es esta, la estructura general de un nucleótido. Fíjense que sería fosfato, azúcar, base nitrogenada. Entonces, si reconocemos aquí, tenemos el fosfato, que puede ser mono o tri, un fosfato, un azúcar, que es la ribosa, y una base nitrogenada, que puede ser de tipo adenina, que puede ser de tipo purina o pirimidina. ¿Qué se reconoce aquí? Los grupos fosfato siempre se unen al azúcar, fíjense en este simbolismo, y el azúcar siempre se une a la base. El fosfato se une al azúcar mediante enlaces fosfoéster. ¿Recuerdan un éster? Resulta de la reacción de un ácido, que sería en este caso este ácido pirofosfórico, ácido y un alcohol. ¿Recuerdan los azúcares? Aquí tendría un oxidrilo, ¿no? Carbono 5. Esta es una pentosa, la ribosa. El enlace entonces es fosfoéster. Y el enlace entre un azúcar y la base nitrogenada es un enlace glicosídico. ¿Recuerdan? Los azúcares se unen a otras moléculas mediante enlaces que pueden ser o glicosídicos, dando lugar a los disacáridos o poli u oligosacáridos, o también se puede unir a bases nitrogenadas formándose un enlace N-glicosídico. Entonces, esto, chicos, es sumamente importante cuando veamos la estructura de los ácidos nucleicos. Repito, los ácidos nucleicos están formados por la unión de muchísimos nucleótidos. Entonces, como es un nucleótido que reconocemos, un enlace fosfoéster y un enlace N-glicosídico, los 3 componentes básicos de un nucleótido. Veamos cada una de las estructuras por su importancia, para que luego cuando veamos los ácidos nucleicos no sea muy familiar o no sea muy complicado. El azúcar. Los nucleótidos. Ustedes saben que existe entre los ácidos nucleicos el DNA y el RNA. Los nucleótidos del RNA contienen como azúcar, como monosacárido, a la beta-D-ribosa, que es una pentosa. En cambio, los nucleótidos del DNA contienen, en lugar de ribosa, tendrán la beta-D2-desoxirribosa. Estas dos son pentosas y se encuentran en su forma más estable, es decir, la forma furanósica, ¿recuerdan? Entonces, si vemos el azúcar, esta será ¿recuerdan? Si esta está arriba, carbono anomérico, si está arriba será beta D ribosa, presente en el RNA. En cambio, la beta, esto está arriba, ¿recuerdan? Beta D 2 desoxi, quiere decir que 1, 2, en el carbono 2 no hay oxidrilo. Por eso se dice beta D2 desoxirribosa, que está presente, este es el azúcar, la estructura del azúcar del DNA. Entonces tenemos ribosa y desoxirribosa. Configuración anomérica beta y configuración relativa al gliceraldehído D, beta D. ¿Qué pasa con las bases nitrogenadas? Pues las bases nitrogenadas pueden ser de 2 tipos, las purinas y las pirimidinas. Dentro del grupo de las purinas, que tendrían esta estructura, fíjense, es un biciclo colado, ¿verdad? Son compuestos heterocíclicos, porque tienen en su estructura cíclica átomos diferentes al carbono, ¿verdad? Recuerdan orgánica. Es un compuesto bicíclico de tipo heterocíclico. Las purinas son biciclos, incluye a la adenina y la guanina. En cambio, las pirimidinas, fíjense,
derivan, ¿verdad?, de la pirimidina, precisamente, y incluye a la citosina, timina y uracilo. Estos son monociclos. El hecho de que esto sea un biciclo y esto un monociclo tiene muchísima importancia en la estructura del DNA. Entonces, ¿cuáles son las purinas? Adenina y guanina, pirimidina, citosina, timina y, bueno, uracilo en el RNA, ¿no? Ahorita vamos a ver eso. En los ácidos nucleicos, las bases nitrogenadas están de la siguiente manera. En el DNA, las purinas son adenina, guanina, y las pirimidinas son citosina y timina. En cambio, en el RNA, las purinas son adenina y guanina, y las pirimidinas son citosina y uracilo. Fíjense que se reemplaza la timina del DNA por uracilo en el DNA. Eso en cuanto a la composición de bases nitrogenadas. ¿Qué son en esencia las bases nitrogenadas? Son sistemas anulares, aromáticos, heterocíclicos. Purina. Entonces siempre se empieza por este nitrógeno que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se salta 7, 8, 9. Es este nitrógeno 9 el que siempre se une al azúcar. El nitrógeno 9, enciérrenlo, pónganle una flechita. Este es el nitrógeno que se une al azúcar. Hemos dicho que el azúcar se une a la base nitrogenada, ¿no? Y bueno, en este caso es 1, para dar el número más bajo posible en nomenclatura, pues no vamos por este lado, sino por este lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, la pirimidina. ¿Cuál es la estructura de estas bases nitrogenadas? Purinas. La adenina, una simple. La guanina. No voy a pretender que escriban de memoria, no, chicos. Solamente así reconocer ciertos aspectos importantes de las bases nitrogenadas. Nunca escribir de memoria. Y la citosina, la timina y el uracilo. ¿Qué cosa se observa acá? Estas bases presentan dipolos, gracias a los cuales pueden interactuar mediante puentes de hidrógeno. Una característica estructural importante, entonces, de las bases nitrogenadas es que presentan en su estructura dipolos, con los cuales van a poder formar puentes de hidrógeno. ¿Cuáles son esos dipolos? Les pongo aquí del grupo carbonilo y de un grupo amino, ¿no? Vemos que el enlace carbono-oxígeno, el oxígeno es más electronegativo, parcialmente negativo, en consecuencia el carbono parcialmente positivo. Lo mismo con los enlaces de nitrógeno-hidrógeno, nitrógeno más electronegativo y aparecen dipolos. ¿Dónde estarían acá? Fíjense, aquí está un grupo carbonilo, otro grupo carbonilo, un grupo amino, otro carbonilo y otro carbonilo. Estos dipolos, bueno, aquí también y aquí también, estos dipolos se encargan de ser responsables de la formación de puentes de hidrógeno. En la estructura. Si vamos a recordar, aquí estaba preparando un jam para que recuerden. ¿Dónde está? Aquí. Esto. Fíjense, si recuerdan, para comprender el tautomerismo, la forma ceto, recuerdan, por ejemplo, esta es una butanona, 2-butanona. ¿Recuerdan quiénes forman o quiénes dan lugar al tautomerismo? Pues los aldehídos y las cetonas. También hemos visto que hay tautomerismo en los azúcares, ¿recuerdan? Capítulo de carbohidratos. Bueno, entonces, ¿dónde aparece? Donde hay grupos carbonilos, cetónicos o aldehídicos. Esta sería la forma ceto, por ejemplo, de la 2-butanona. Esta estructura, debido a que este enlace es un dipolo, el oxígeno es más electronegativo. Fíjense este cursorcito, le vamos a cambiar a rojito. Este par de electrones viene acá. En consecuencia, este carbono se va a cargar positivamente. Inmediatamente, a cargarse esto con carga negativa, este hidrógeno saltará acá y entonces tendremos esta estructura. Ahora, como este ha donado un protón para unirse a este oxígeno, este carbono queda cargado negativamente y este carbono está positivamente. Pues, ¿qué va a pasar? Este par de electrones viene aquí, fíjense en el cursor, y aparece un doble enlace. Entonces tendríamos como digamos, dos estructuras extremas claves. Tendríamos la forma ceto y la forma enólica. Entonces, esta es la forma cetónica y la forma enólica.
este tipo de reacción, o bueno, este tipo, no es reacción, perdón, este tipo de transformación de tipo tautomérico es lo que sucede en las bases nitrogenadas. Por ejemplo, a ver, nos fijamos acá. Aquí hay un grupo carbonilo. Entonces, ¿qué sucede? Siempre este enlace va a estar polarizado. Este par de electrones salta acá. Fíjense en mi cursor, por favor. Este par de electrones salta acá. ¿Cómo quedará cargado este oxígeno? Pues negativamente. Como este enlace también está polarizado, este hidrógeno saltará acá. Este nitrógeno se va a quedar con una carga negativa y este carbono con una carga positiva, parecido a lo que hemos repasado ahorita en el JAM. Y este par de electrones vendrá acá. Entonces tenemos esto. Por eso aparece un carbono con un oxidrilo y un doble enlace. Estructura cetónica y estructura enólica. Recuerdan, un enol es un alcohol cargado, digo, un alcohol con un doble enlace, ¿no? Pero en el mismo carbono. Entonces, forma cetónica, forma enólica. En muchos casos, como se escriba en algunos libros, a veces lo representan así o a veces lo representan así. No es que está mal escrito, sino que ustedes como estudiantes tienen que reconocer que esta es la forma cetónica de la citosina y esta es la forma enólica de esta molécula. Incluso aunque no sepan qué es la citosina, esta es una forma cetónica y esta es una forma enólica. Lo mismo ocurre con la timina, fíjense. La timina tiene posibilidades aquí de formar, de que ocurra tautomerismo, pero también acá. ¿Cómo sería? Salta este par de electrones acá, entonces este hidrógeno vendría acá. Y aquí se formaría un doble enlace. Aquí lo mismo, salta este par de electrones acá, este hidrógeno viene con el oxígeno y esto que queda, este par de electrones, forma un doble enlace. Y entonces pues tendríamos así. Practiquen hacer esto, por favor, de la forma cetónica y la forma enólica. Puede aparecer, repito, en los libros de una u otra manera. Esto también le da opción de formar muchos puentes de hidrógeno cuando forma parte de los nucleótidos. Eso en cuanto a las bases nitrogenadas. El grupo fosfato, el tercer componente de los nucleótidos. El fosfato, recuerda desde el capítulo 1, el fósforo juega un papel sumamente importante. El fósforo puede formar un octeto expandido. El fosfato en las biomoléculas así puede estar de tres formas. El fósforo, ¿no? Bueno, un fosfato. Como parte de un enlace éster, como parte de un enlace monoanhídrido o dianhídrido, o como parte de un enlace éster y anhídrido combinado. Fíjense cuán versátil es el fósforo, por eso juega un papel importante en las biomoléculas, en su estructura y también, recuerdan, en la activación, fosforilaciones y desfosforilaciones. Por ejemplo, esta sería la estructura básica del ácido ortofosfórico. H3PO4, ¿no? Ácido ortofosfórico. El fósforo siempre va a tener una carga positiva. Eso va a ser importante cuando veamos la estructura del ATP, el ADP. ¿Por qué tiene una carga parcialmente positiva? Porque está rodeado de oxígenos que son más electronegativos. Este sería el ortofosfato inorgánico, el PI o fosfato inorgánico, sería la forma ionizada del ácido ortofosfórico. HPO4-2. El fosfato inorgánico. Esto es sumamente importante también en metabolismo. El fosfoanhídrido, hemos dicho que puede estar como anhídrido, ¿no? El fosfoanhídrido que resulta de la combinación de dos ácidos fosfóricos. Esto va a ser importante en el ADP, en el ATP. Fosfoanhídrido, ¿recuerdan? Un anhídrido resulta de la combinación de dos ácidos. Entonces, como si dos ácidos fosfóricos se unirían y nos da un anhídrido, ¿no? Y finalmente tenemos el pirofosfato, tenemos esto, y esta estructura de fosfoanhídrido nos da el pirofosfato inorgánico o PPI. Pirofosfato inorgánico, es que está en esta parte, en este caso ionizado, ¿no? O PPI. Esta es la estructura del PI y este es el PPI. Fosfato inorgánico o pirofosfato inorgánico. En algunos casos se elimina un fosfato inorgánico o se elimina un pirofosfato inorgánico para dar, por ejemplo, AMP. Bueno, vamos a ver eso. Entonces, el fosfato puede aparecer en forma de ortofosfato inorgánico o pirofosfato inorgánico. Puede formar enlaces fosfoéster o enlaces anhídrido o anhídrido combinado.
Si el grupo fosfato se une a un grupo oxidrilo, por ejemplo, un alcohol o un grupo oxidrilo de un aminoácido, por ejemplo, la serina, la treonina, formará un enlace monoéster, o sea, un alcohol con un grupo ortofosfato formará un enlace monoéster, un enlace fosfoéster. Eso sí tienen que reconocer muy bien, chicos. Les va a servir mucho también al año. ¿Qué tipo de enlace es un enlace fosfoéster, que significa éster, reacción de un alcohol con un ácido, pero en este caso el ácido es el ácido fosfórico, entonces es un enlace fosfoéster. En los nucleótidos, los patrones del enlace fosfato son, fíjense, este sería, por ejemplo, R, que sea una proteína, que sea una enzima, que sea un nucleótido mismo, cualquiera que sea R. La unión de este grupo fosfato con un oxidrilo nos da un enlace fosfoéster. Y un enlace difosfato es un enlace difosfoanhídrido. Siempre el fosfato con su carga positiva, parcialmente positiva. O un trifosfato, como el caso del ATP, que sería un trifosfoanhídrido. Este fosfato unido a otro fosfato y otro fosfato, que obviamente todos los fosfatos aquí están con carga parcialmente positiva, y estos oxígenos con cargas negativas. Esto va a traer consecuencias de estabilidad, ¿no? Bueno, entonces, estas son las estructuras del fosfato. Se puede unir en forma de enlace fosfoéster o monoéster, enlace fosfoanhídrido o trifosfoanhídrido, que vamos a ver en la estructura de los nucleótidos. Hemos dicho que también existe el concepto de los nucleósidos. Entonces, veamos detalle de la estructura de los nucleósidos y los nucleótidos, que en realidad son parientes íntimos, ¿no? Bueno, vamos a ver en qué se diferencia. Un nucleósido es la porción de un nucleótido formada por la unión de un azúcar y la base nitrogenada. O sea, el azúcar y la base nitrogenada se denomina nucleósido. Y cuando este azúcar se une a un fosfato, forma un nucleótido. Entonces, un nucleótido, que sería un nucleósido fosforilado. Un nucleósido. Entonces, los nucleósidos, ¿qué cosa no tienen? Fosfato. La estructura de un nucleósido, entonces, será un azúcar unida por un enlace beta-N glicosídico a una base nitrogenada. Y este es el nucleósido de la adenina, que sería la adenosina. Esta es la base nitrogenada adenina, ¿verdad? Que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El nitrógeno 9 siempre es el que forma el enlace glicosídico. Si esta es la adenina, su nucleósido es la adenosina, sufijo osina. No queremos darle un nombre sistemático, sería la 9, porque fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, beta D, ribofuranosil, adenina. Adenosina, conocido como adenosina, no se asusten de esto, lo conocemos como adenosina. Los nucleósidos reciben varios nombres vulgares de amplia utilización. Adenosina, si la base nitrogenada es la adenina. ¿Cuántas bases nitrogenadas son? Adenina, guanina, citosina y timina o uracilo, ¿no? En el caso de los ribonucleósidos, ¿de quién? Para que formen parte del RNA. El azúcar va a ser, o sea, los ribonucleósidos, el azúcar va a ser la ribosa. Si está la ribosa, estamos hablando del RNA. Entonces, sus nucleósidos serán adenosina, guanosina, citidina, uridina. En el caso de los desoxirribonucleósidos, sus nucleósidos, o sea, el azúcar es la desoxirribosa, será desoxiadenosina, lo mismo. Desoxiguanosina, desoxicitidina. Pues aquí no hay uridina, aquí es timidina, desoxitimidina. Entonces, fíjense que estos nucleósidos, dependiendo de si son ribonucleósidos o desoxirribonucleósidos, pues tendrán esa denominación. La adenina es un ribonucleósido, la adenosina, no es adenina, perdón, adenosina y desoxiadenosina. Los nucleótidos, hemos dicho que son nucleósidos fosforilados. Los nucleósidos se encuentran en la célula principalmente en su forma fosforilada, formando nucleósidos. Si el azúcar es la ribosa, o sea, según si el azúcar es ribosa o desoxirribosa, los nucleótidos se clasifican en
ribonucleótidos y desoxirribonucleótidos. Los ribonucleótidos, pues como su nombre indica, constituyen la mayoría de los nucleótidos de interés en el metabolismo general. Dentro de los ribonucleótidos tenemos al ATP, ADP, AMP, CTP, etc. ATP, ADP, AMP, sería de adenosín monofosfato. Esto sería citidín trifosfato, uridín trifosfato, guanosín trifosfato, etc. Y los desoxirribonucleótidos forman parte de los nucleótidos de los ácidos nucleicos. Fíjense esta importancia. Los ribonucleótidos quiere decir que en el ATP, en el ADP, en el AMP y en todos estos, el azúcar es la ribosa. En cambio, los desoxirribonucleótidos forman parte del metabolismo general. Los desoxirribonucleótidos forman parte de los nucleótidos A de los ácidos nucleicos, que serían DNTP, desoxinucleósidos trifosfato, incluye A, desoxiadenosín trifosfato, desoxicitidín trifosfato, desoxitimidín trifosfato, desoxiguanosín trifosfato. Entonces, ¿cómo reconocemos un nucleótido de ribosa? Simplemente que no tiene nada por delante, pero los desoxirribonucleótidos tendrán una D por delante. Esto vamos a ver en el DNA y parte de esto en el RNA. Si vemos la estructura, esta es la estructura de este sería un nucleósido, ¿verdad? Un azúcar con su base nitrogenada. Hemos dicho que cuando el azúcar con la base nitrogenada, nucleósido, capta un grupo fosfato, forma un nucleótido. ¿A qué nivel se une el fosfato? El sitio común de fosforilación de los nucleósidos, nucleótidos dice aquí, perdón, aquí estoy arreglando. El sitio más común de fosforilación de los nucleósidos sería, arreglen. Entonces, el sitio más común de fosforilación de los nucleósidos es el grupo hidroxilo que está en el carbono 5 de la ribosa. Recuerden, esto es bien importante cuando veamos ácidos nucleicos, chicos. No estoy haciendo por hacer. Carbono 1, vamos a glucosa, a la ribosa, al azúcar. 1, 2, 3, 4, carbono 5. Entonces, el oxidrilo unido al carbono 5 es el oxidrilo que se fosforila con un ácido fosfórico también proveniente de un ATP, se fosforila formando ¿qué cosa? Un enlace, fíjense esto, con una molécula de agua, se forma un enlace fosfoéster. No se une aquí ni acá, se une siempre en el oxidrilo del carbono 5. Y los números de los azúcares, de la ribosa, siempre se usan para numerar, escriban un ladito eso por favor, para numerar los átomos de carbono de la ribosa, o sea, del azúcar, la ribosa, se utilizan números prima, para diferenciar de los números de numeración de la base nitrogenada. Siempre aparecen por eso números prima. Este será el 1', 2', por favor escriban ahí, 1', 2', 3', 4' y carbono 5'. Entonces, permítame leer. El sitio más común de fosforilación de los nucleósidos es el grupo hidroxilo que está unido al carbono 5' de la ribosa. Y ahora, si esta es la adenina, esta era la adenosina, ahora será adenosín monofosfato. Se ha unido un grupo fosfato. Adenosín monofosfato o AMP. Este oxidrilo reacciona con este fosfato y va a formar el enlace fosfoéster. Adenosín 5' monofosfato, ese sería su nombre oficial. Adenosín 5' monofosfato o comúnmente llamado AMP. Los nucleótidos pueden existir en las células en sus formas mono, di o trifosforiladas, formando así monofosfonucleósidos, monofosfonucleótidos, difosfonucleótidos, trifosfonucleótidos. Por ejemplo, si tenemos este nucleótido de la adenina, vemos que es
adenina con azúcar sería la adenosina, por eso el nombre. Adenosina, adenosin, pero tiene 2 fosfatos, por eso es adenosin difosfato o comúnmente llamado ADP. Entonces, tomando como ejemplo los nucleótidos o nucleósidos de la adenina, si tiene un grupo fosfato será adenosin 5' monofosfato o AMP. Si tiene 2 grupos fosfatos será adenosin 5' difosfato o ADP. Si tiene 3 grupos fosfatos será pues adenosin 5' trifosfato o el famoso ATP. En realidad todos estos son muy importantes. Vamos a verlos también en bioenergética. Entonces, fíjense que los nucleótidos, si digo nucleótidos, ya estoy asumiendo que tiene fosfato. Si digo nucleósidos, es que todavía no tiene fosfato. Entonces, este nucleósido tiene 2 fosfatos, se vuelve un nucleótido, adenosin difosfato. Y así. Entre los trifosfonucleótidos tenemos adenosin trifosfato, citidin trifosfato, uridin trifosfato, guanosin trifosfato. Ahora, permítame leer. Los di y trifosfatos de los nucleótidos están unidos por enlaces di y trifosfoanhídrido. Estos enlaces di y trifosfoanhídrido tienen un delta G o variación de energía libre estándar alta, una variación de energía libre estándar alta para su hidrólisis. En consecuencia, la hidrólisis de estos grupos fosfato tiene un gran potencial de transferencia de grupos fosfato. Es aquí donde está la energía. Hemos dicho, ¿verdad?, que el ATP es un nucleótido que almacena energía. ¿Dónde almacena energía? Pues precisamente en los enlaces di y sobre todo trifosfoanhídrido. Estos enlaces trifosfoanhídridos se caracterizan por un gran potencial de transferencia de grupos fosfato. Es esta propiedad de los nucleótidos que les permite participar en reacciones de transferencia de grupos fosfato dentro de la célula. Cuando se necesita energía, intervendrá el ATP. Gracias a que en esta zona, vamos a ver eso más adelante, aquí es donde se conserva alta energía. Vamos a ver por qué. Existen también nucleótidos cíclicos de enorme importancia. Un nucleótido de gran importancia es el 3'5' monofosfato cíclico o AMP cíclico, o simplemente se lo simboliza como CAMP, ¿no?, de cyclic AMP, que participa en el metabolismo de los carbohidratos. ¿Cuánto lo van a nombrar al año? Pues hartísimo. Entonces, este es un nucleótido cíclico, fíjense, porque se llama 3'5' monofosfato cíclico. ¿A qué me hace alusión? Al azúcar. Entonces, 1', 2', 3', 4', 5'. Entonces, es un enlace de 3', 5', ¿no? Un enlace fosfodiéster. ¿Por qué es diéster? ¿Por qué sería diéster, chicos? Porque está formando este mismo fosfato con 2 grupos oxidrilos. Así tenemos el AMP cíclico. Vamos a quedar acá, chicos, porque este es un tema un poco largo. Cómo se forma el AMP, cómo se degrada, cómo actúa en la transducción de señales. Eso no podemos cortar. Vamos a quedar acá, chicos, por favor. Entonces, estamos acá. Si hay alguna pregunta. Espérenme, este es el